Buen día, les damos la bienvenida a Voz, Corte y Justicia, la serie especial de entrevistas al proceso electoral extraordinario 2025 de La Pregonera, la revista estudiantil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Nuestro objetivo es simple: conocer el perfil, las motivaciones, la visión y las propuestas clave de las personas candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un enfoque cercano, claro y crítico que acerque el proceso a nuestra comunidad y incida en la forma en la que nos relacionamos con este nuevo sistema de justicia mexicano. Agradecemos a Fomento de Investigación y Cultura Superior AC, FICSAC, el patronato de nuestra universidad, por cedernos un espacio en sus oficinas institucionales para grabar nuestra entrevista de hoy. Hoy nos complace con su presencia el doctor César Enrique Olmedo Piña, quien aparecerá en la boleta morada como el candidato número 58. César, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación a dialogar con la pregonera. Al contrario. Antes de empezar, me gustaría compartir algunos detalles de tu currículum. César es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, especialista en Derecho de Amparo, maestro en Derecho Procesal Constitucional, ambas por la Universidad Panamericana, y maestro y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y la Pontificia Universidad Católica de Argentina, respectivamente. Durante los últimos 14 años, ha sido socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela, enfocado en amparo y protección de derechos humanos. Además, ha sido profesor en diversas instituciones de educación media superior y superior en nuestro país, particularmente la Ibero Ciudad de México. De nuevo, sé bienvenido a este espacio de diálogo. Es un honor contar con tu presencia. No, gracias, sí, me dio mucho gusto venir otra vez. Pues para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más. Entonces quiero preguntarte, ¿quién es César? ¿Quién es César? Es la pregunta existencial más profunda que hay. ¿Quién es César? Una persona con inteligencia, voluntad, libertad, en condiciones de sociabilidad, de afectividad. Una persona también con muchos sueños, muchos ideales, un poco ingenuo a veces, pero también realista hasta donde se puede, sin dejar de ser soñador. Yo creo que eso podría definirlo. Y alguien con mucha reflexividad. Esta reforma ha provocado y esta campaña me ha provocado muchas reflexiones. Entonces yo creo que el sello sería muy reflexivo, pero al final contento de estar acá. Ese soy. Muy bien, ya que tocamos el tema de la reforma y la campaña, nos gustaría saber cómo inició tu camino en el derecho. Inició el camino en el derecho, no fue fácil, ¿eh? Como toda relación humana tiene pros, contras, lo vas descubriendo en el camino. Yo creo que el primer impacto fue en la preparatoria por un profesor, como a muchos seguramente les ha pasado, un profesor que me dio la materia Nociones de Derecho Positivo en el último año de la preparatoria. Ahí yo creo que fue un primer eh, un empujón más fuerte a tomarme el derecho en serio, porque el acercamiento inicial lo tuve desde secundaria, en la materia de civismo, ya tenía yo alguna afinidad, esa es la palabra, una afinidad para las ciencias sociales. Entonces había que descubrir si era filosofía, si era economía o historia o cuál, y donde ya fue el empujón definitivo fue con este profesor. Ese creo que es el primer acercamiento porque también se convierte en mi primer jefe. Yo termino la preparatoria un poquito antes de acabarla y comienzo a trabajar con él. Él es un abogado penalista y ese fue el primer acercamiento. Muy bien, nos decías que tenías como aspiraciones, objetivos como muy puntuales. Sí. Me gustaría saber qué momentos dirías que han marcado tu carrera profesional y personal. Mira, uno, y no porque esté aquí, pero uno fue cuando entré a dar clases aquí, porque no fue fácil. Fue en 2018, justo con el abril que conmemoraba la ley de amparo nueva, Sí. porque se publica en abril en 2013 y yo entré el 18 porque un profesor que daba esa materia se enferma y entonces por alguna cercanía con otro colega que también da clases aquí, me llaman tal cual en el primero o el 2 de abril, me acuerdo perfecto porque era un lunes y me dice el coordinador, oye, tenemos aquí tus datos, ¿quieres dar clase? Yo sí, pues sería mañana, tu grupo te está esperando en el martes de 7 a 9. Y entonces lo tomé y me dio mucha alegría porque era un sueño dar las clases aquí también. Ese es un día que me marcó, una meta que me marcó. Otra podría ser cuando conocí a Carmen Aristegui, porque es una persona a la que le tengo muchísimo respeto y también le escuchaba el noticiero mucho y es un juicio el que me provoca ir a los estudios donde ella está y poder platicar. Yo creo que es de las personas más inteligentes que he conocido y que hay en el derecho mexicano. Digo en el derecho porque es una persona que también conoce de derecho muchísimo, ¿no? Entonces por eso lo pongo ahí. Diría de las ciencias sociales, ¿no? Es una persona, a mi modo de ver, muy seria. Otro punto que recuerdo con añoranza es, y este es un poco más personal, cuando conocí a John Finnis.
Tu pregunta era también personal. Cuando conozco a John Finnis en el University College en Oxford, que eso fue hace poco en 2023, me marca, porque para mí es un sabio, o sea, de peso completo, ¿no? Quienes no saben, es un filósofo del derecho. Se lee en la Ibero, se cultiva mucho en Argentina, en Chile, en México ya tradujeron también la obra. Bueno, no en México, sino hay estudios en español, me refiero, publicados en México. Y yo creo que ese fue un momento también clave, ¿no? Ya te diría, esos hay muchos, pero sí, claro, voy cortando, esos son los que me vienen a la mente. Pues muchas gracias. Quiero platicar contigo un poco más sobre tu interés en participar en la convocatoria Sí, sí. para integrar la Suprema Corte, pero para eso creo que primero tenemos que platicar un poco sobre tu perspectiva sobre la reforma al Poder Judicial. Sí. Creo, y si estoy mal, corrígeme, que el grueso del gremio jurídico, por no decir todo el gremio jurídico, estaba de acuerdo en que la justicia en este país requería un cambio sustantivo, ¿no? Un cambio de fondo. Ya habíamos tenido historia de intentos anteriores por hacerlo, desde, claro, la reforma constitucional de 1994, la de derechos humanos de 2011, la ya no tan nueva ley de amparo de 2013, hasta llegar a la reforma constitucional de 2021, Sí, promovida en su momento por las presidencias de la República y de la Suprema Corte. sí. ¿Crees que la reforma que se aprobó el año pasado era la manera adecuada de transformar la justicia en México? Esa es una gran pregunta. Cuando recién se publica, yo me reservé mucho mi comentario porque quería esperar a que pasara tiempo, o sea, quería esperar a cómo se iba a estructurar el andamiaje de la reforma y ahora ya viviéndolo, o sea, ya en campaña como alguien que pues está al final en el foco de un proceso, no creo que era la manera. Por dos razones muy sencillas, porque fue muy rápida, como es un proceso tan estructural, tan de raíz, estamos hablando de que la mitad del Poder Judicial se reacomoda, yo creo que necesitaba más tiempo. Es una primera cosa que hoy ya veo con claridad, necesitaba más tiempo. Y la segunda, por la que creo que no fue la manera, es porque el hecho de que el Poder Judicial se tenga que elegir no termina de aterrizar la idea en la ciudadanía. O sea, yo te lo digo ahorita ya a 3 semanas más o menos de terminar la campaña. Lo que he podido ver en las personas es que hay un interés, porque es falso esto de que no hay interés. Cuando tú les platicas, se interesan, pero para una cosa nacional requieres mucho tiempo. O sea, tres meses, bueno, 2 meses que nos dieron, es muy poco. Entonces, no creo que haya sido la forma, porque también la reforma descuidó, o sea, no puso en la mesa fiscalías y todo lo que tiene que ver con el primer eslabón de la emisión de justicia. Por eso no creo que fue la manera, pero al final, vamos ahora a un aspecto positivo, al final tampoco había mucho que hacer porque ya llevábamos las reformas que tú dijiste, ya había un camino y no cambiaba nada. Entonces, a lo mejor la única manera era ver un bombazo de este tamaño que pues, le dio al edificio del Poder Judicial, lo tiró de un lado y hoy estamos literalmente esperando que terminen de caer las ruinas y a poner otros. A nosotros estamos poniendo, ustedes aquí con el ejercicio que hacen, están poniendo los primeros ladrillos de un edificio nuevo. Ahora que mencionas el tema de que crees que fue muy rápida, la otra mitad, digamos, de los juzgadores federales se elegirán para 2027. ¿Crees que si se hubiera iniciado en 2027 hubiera sido una reforma mucho mejor planteada? Probablemente sí. Me quedo pensando porque, mira, el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares también tiene un periodo Sí, de entrada y dime tú si las personas no sí, sí. dan pues a revisarlo, nada. Es muy equivocada la costumbre en México de dejar las cosas al final. Pero creo que sí, habría sido más oxígeno, sin duda. Fue muy rápida, o sea, estamos hablando de ni siquiera un año. O sea, septiembre se publica, ¿qué dice de septiembre? Hoy es mayo y ya hay candidatos. O sea, Sí, claro. estás hablando de un tiempo muy rápido que tomó a todos con los dedos en la puerta, casi, casi, ¿no? Ya que hablabas de las bondades de la reforma, ¿cuáles dirías que son los beneficios que son más relevantes de esta reforma? Sin duda que democratizó al Poder Judicial. ¿Qué es esto de democratizar? Yo sí veo que por primera vez las personas están hablando de los jueces. No los estudiantes, no los profesionistas, las personas a quienes les llega alguien con el flyer o que escuchan en el INE algo, por primera vez sí están preguntándose, pues, ¿qué hacen los jueces? No te digo si lo respondan bien, pero de que el Poder Judicial está en la agenda nacional ahorita, eso es innegable, eso es positivo, porque el Poder Judicial jamás había estado en la boca en la conversación, eso es muy positivo. Lo otro positivo es que sí obliga, sí o sí, a replantear de raíz, pues, qué tipo de juez quieres. Si lo quieres votar o si quieres mejor que lo elija el Senado otra vez como antes.
Sí, o sea, sí ponen la mesa cómo los vamos a elegir. Esto ya llegó, esto ya es derecho positivo. Pero quienes vienen podrán cuestionar si funcionó o no. Pues eso es positivo, sin duda. Ahora, tocando como ese tema en concreto, muchos funcionarios del Estado, pues, no son electos por voto popular, ¿no? Por mencionarte uno, los secretarios de Estado, ¿no? Y no veo que haya un reclamo de falta de legitimidad democrática, ¿no? Ahora se habla mucho de democratización del poder judicial y tu concepto me gusta mucho más que el que se ha venido utilizando como que el voto popular necesariamente es el único sinónimo de democratizar, ¿no? Después de todo, estos otros poderes, digamos que sí son electos en las urnas, son quienes eligen, ¿no? A funcionarios del Estado que no son electos directamente por la ciudadanía. ¿Por qué crees que no se le aplicó la misma deferencia al Poder Judicial que, por ejemplo, a los secretarios de Estado, ¿no? Que no se eligen, pero no existe este reclamo de falta de legitimidad democrática? ¿Crees que en el caso del Poder Judicial no hubo otra forma de legitimarse más allá del voto? Es que esa batalla es una batalla teórica que tiene implicación práctica, porque pienso en Bovero, pienso en Bobbio, o sea, los grandes que han teorizado eso, y lo que han puesto, y yo lo digo ahí, citando a Pedro Salazar Ugarte, ¿no? Que es un top acá, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, sobre los límites de la regla mayoritaria. No puedes someter a votación todo, porque si uno se toma muy en serio esto del voto, entonces hay que votar por secretarios, hay que votar por nuestros profesores, hay que votar por nuestros policías. Y, o sea, podemos llegar a extremos de, a ver, quiero trabajar en el despacho, voy a someter la votación al comité del despacho, ¿no? O sea, sí tendría un extremo que no es deseable. Yo no creo que el Poder Judicial tenía que tener un escrutinio de ese tamaño, no creo, ahora ya pensándolo, o a ver, no solo con el voto, podría haber sido un mecanismo conjunto con otro poder y el voto, pero así como se alentó, no lo veo hasta ahora, subrayo el hasta ahora porque tenemos que ver resultados, no lo veo tan razonable, tan viable, esa es la palabra. Ahora, tú preguntas la legitimación, ¿se habría otro modo? Los jueces se legitiman por sus razones en las sentencias, no por caerle bien a la ciudadanía, no por ser populares, no porque mucha gente los conozca. Ni siquiera por quedar bien, porque en una sentencia normalmente le darás la razón a uno y a otro no. Entonces, te podría decir que la condición judicial de suyo, pues no es popular. Por eso los teóricos le dicen a esta función es contramayoritaria, porque si no, imagínate tú cómo se va a ver el juez que quiere defender a una minoría y la mayoría legislativa votó a favor de eso. Ese es un debate teórico, pero con profunda implicación práctica que hoy yo sí me estoy viviendo, o sea, hoy yo lo veo. Sí. Porque si un grupo X me dice, nosotros vamos con usted, ¿no? Y el día de mañana tienen un problema en la corte, a ver, la imparcialidad se pone en jaque y uno tiene que mantener con el apoyo de ellos o no, hasta donde puedas, la objetividad y la visión en el grupo minoritario que no tiene ese apoyo del Congreso. Entonces es un tema para la posteridad, nos va a dar muchas reproyecciones. Me gustaría guardar el tema de la imparcialidad un momento, al rato regresamos a él, pero mencionabas que probablemente pudieron existir otros mecanismos, no necesariamente el voto universal directo, para escoger a personas juzgadoras, a personas magistradas, e incluso a ministras y ministros de la Corte. Hubo una reunión de varias personas legisladoras con ministros y ministras de la Corte. Entre ellas había una propuesta del ministro González Alcántara Carranca que hablaba como de un voto negativo, ¿no? Más bien que se dejara a las personas juzgadoras y que eventualmente, basados en las decisiones que ya se tenía, se votara por si permanece en el cargo o se retira del cargo. ¿Tú crees que eso hubiera sido una mejor propuesta? No, porque al menos ese punto del ministro Alcántara, porque otros yo creo que eran buenos, pero ese punto no, porque si tú sometes una especie de revisión, pues muchas personas que se han visto desfavorecidas por las sentencias de un tribunal van a estar en contra, van a decir, quita esa Suprema Corte porque no votó como yo quiero. Yo creo que la trampa del voto ahí no hay que caer. No, cuando me refiero a un sistema mixto es que a lo mejor habían sido colegios de abogados, universidades que propusieran, ahí sí, si quieres, mediante voto, y luego que viniera una campaña, pienso, más larga, a lo mejor que pusiera a prueba las capacidades técnicas, algún examen que estaba pensado en el Comité del Poder Judicial, y ya después otra vez votación de los congresos. O sea, no sé, pensar esto no, por eso te digo, no tenía que haber hecho tan rápido. Muy bien.
Recientemente, y ahora que mencionas el tema de los comités, ha habido mucha discusión en torno al trabajo de los comités de los tres poderes, particularmente de dos de ellos, pero digamos de los tres, porque parece que se colaron en muchos perfiles que, por decirlo menos, no son idóneos. Tenemos candidaturas cercanas a la luz del mundo, al poder económico, al poder político, al poder militar, e incluso, en algunos casos, a grupos criminales, o eso parece. Y candidaturas libres, como la mía, Claro. tus colegas que hemos llegado con libertad. Claro. Pero sí, pero entiendo la preocupación. Todas estas personas están haciendo campaña actualmente junto contigo y junto con justo tus colegas que sí están llegando sin este tipo de compañía, de apoyos, y tienen la oportunidad de llegar a cargos jurisdiccionales por el voto popular, por el voto en las urnas. ¿Tú crees que vale la pena asumir ese riesgo en favor de un nuevo sistema de justicia? No, ese review es muy caro porque lo mismo los grupos que has dicho, lo mismo grupos delincuenciales, lo mismo grupos, pues tantos grupos que hay, no quisiera entrar en detalle, pero sabemos bien que hay muchos grupos no necesariamente positivos para la salud de la República Mexicana. Y si se trata de apoyos de grupos, uno de esos suma a un juez, votan por él y ahí lo vas a tener. Esto creo que no es positivo. Muy bien, ahora sí, a ti en lo personal, ¿qué te motivó a postularte en la convocatoria? Yo lo reflexioné mucho cuando, bueno, son dos momentos. La pregunta uno es qué me motivó, que cuando leí los requisitos, sinceramente se me hizo algo sencillo y que también tengo mucha afinidad a las ciencias sociales, ¿no? Eso es algo personal, pero también hay una cosa social. A mí sí, desde escuincle me ha llamado mucho la atención el ayudar. Entonces, claro, puedes ayudar a través de la medicina, de muchas áreas, y yo conecté esta porque considero que el radio de acción del ministro cuando vota es gigante. O sea, puedes hacer una función directiva, que esa será la respuesta concreta. ¿Qué me motivó? Que con las sentencias el juez tiene una función directiva a la vida de cientos de miles de personas. Puedes un poco orientar por dónde podría ir su vida pública sobre todo, ¿no? ¿Qué crees que puedas aportar tú al pleno de la Corte? Que digo, entiendo que probablemente puedas decir como nadie es indispensable para el funcionamiento de la Corte y en general el sistema de justicia, pero ¿qué crees que tú puedas aportar a la Corte que te hace necesario para estar en ese La inclinación? visión que tengo, porque la visión mía es, por un lado, de un postulante, que eso ayuda muchísimo, porque el abogado es el primer juez de la causa. Quien arma el expediente primero es el abogado. Yo estuve muchos años armando un expediente, eso es muy difícil, y proponer ser un juez para que el juez ya armado lo termina de armar y resuelve, pero el desafío original de armar las piezas, eso creo que es una visión importante. Y la otra es que el perfil mío es mezclar, o sea, no tienes nada más derecho. Hay una parte en mi formación que es a la filosofía, que esto es muy necesario. Si tú ves las notas al pie de muchas sentencias paradigmáticas, aquí en la Ibero hay una materia donde se llegaron a discutir varias de esas sentencias, cannabis, peleas de gallos, todo esto. Tú vas a ver en las notas al pie citas de autores que son filósofos del derecho. Entonces creo que la visión compartida de ser postulante, pero tener la parte de filosofía y también la parte de la docencia, que esa es otra puerta que te deja acomodar las ideas bien, creo que puede ayudar mucho. Y la otra es porque a mí me va a interesar también hacer un equipo en el Pleno, o sea, no es yo que voy a proponer nada más, es que aportaré para que el Pleno esté unido, que buena falta le hace que esté unido. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ahora quería platicar contigo sobre justicia. Otra pregunta filosófica que ya veo que te gusta la filosofía. ¿Qué significa hacer justicia en México hoy? Eh, en México, fíjate, tu pregunta es tramposa, ¿no? No es justicia del aire, te irá a dar a cada quien lo suyo, ¿no? Claro. Justicia en México es escuchar a las personas, a las partes, escuchar con atención, no con este impulso que tenemos de, ¿no? Escuchar completa una historia, las dos partes, porque en cada historia hay dos partes siempre. Y luego, a través de la resolución que tengas, restaurar hasta donde se puede la paz entre esas personas. Esto te lo digo muy de la mano con la ley de amparo. Si tú me dijeras cuál es el artículo que más me ha marcado de la ley de amparo, es uno que dice, el 77, que dice que la sentencia busca restaurar, volver las cosas al estado que tenían antes de una violación. Esa definición de justicia en México me gusta mucho. Es escuchar a las partes y una vez escuchando, restaurar hasta donde se puede la paz entre ellas.
Digamos, si ese fuera el trabajo de la Corte, idealmente dar justicia en un país como México, muchas de las críticas que ha tenido el sistema judicial en general y la Corte en particular, incluso por algunas personas que integran actualmente la Corte y que quieren volverla a integrar, es que la Corte se ha extralimitado en sus funciones, ¿no? Ha salido más allá del mandato constitucional que tiene. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué límites debe tener una corte en un sistema democrático? Es decir, en el caso mexicano, por ejemplo, ¿podría revisar reformas constitucionales? Y si sí, ¿sería como algunos candidatos nos han dicho, solo por temas procedimentales o también la corte podría hacerlo por temas de fondo? La injusticia extrema no es derecho. ¿Qué es eso? Voy por partes porque esta pregunta es muy buena. Hubo debates en la Corte muy recientes donde se decía, ¿podemos invalidar una ley si está violando ese principio de deliberación parlamentaria? Este principio a mí me encantó, porque no está en la Constitución expreso, lo tuvieron que armar los ministros con una interpretación de la Constitución, me parece muy, muy inteligente, muy linda. Y sí hay leyes claramente hechas mal, que no discuten nada y que uno tiene que decir, esta ley es inválida porque no hay ese concepto. Deliberación parlamentaria, nadie discutió nada. Invalídalo, o sea, eso sí, por un lado. Ahora, la pregunta que haces más concreta, reformas a la Constitución. Esto vamos igual de menos a más. Si procedimental o no, eso sí se puede porque eso está en el 135 y porque la tradición jurisprudencial fue en ese sentido, al menos al principio. Porque claro, si la Constitución está diciendo que sigas un procedimiento y no se sigue, revisen el procedimiento. Pero ya el punto fino, ¿no? De fondo, ¿se puede entrar a revisar reformas a la Constitución? Sí, cuando esa reforma es visiblemente injusta, es patente, es evidente que está violando derechos, entremos a discutir los ministros. Por eso esta frase, ¿no? La injusticia extrema, o sea, el derecho mal legislado en extremo de injusticia no es derecho. Ahora que tocas ese tema, en el sexenio de Felipe Calderón, justo se utilizó este mecanismo de que las reformas a la Constitución son inatacables para permitir que en su momento se permitieran figuras como el arraigo, ¿no? Que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó que era pues, inválido, ¿no? Que era contrario a derechos humanos. ¿Qué papel crees que deba de tener la Suprema Corte frente a temas como como la militarización, como protección de derechos humanos, el combate a la corrupción, que se legitiman a través de una reforma constitucional? El papel que tiene ahí la Corte es el mismo que ha tenido y que debe tener siempre en eso, que es ser un contrapeso. Pero lo difícil ahí es encontrar la línea para decir, aquí ya estás invadiendo al Poder Ejecutivo y aquí no. Yo creo que los temas de arraigo, los temas de libertad de expresión en materia electoral, que ya están muy trabajados y que ya hay claramente líneas de la Corte Interamericana que están diciendo que no, ya es hermesio, ¿no? O sea, si fuéramos uno o dos países que están en la OEA y traer ese tema, bueno, pero ya es unánime que todo el mundo está diciendo que eso no, eso ya es falta de sentido común. Ahora, eso no significa que la Corte al invalidarlo esté ayudando o no a la militarización, porque son temas aparte que están conectados, ¿no? Un eslabón es la Corte, sí, pero decía César Ramírez, no le pidamos a la justicia constitucional lo que debe resolver la justicia social. Y el tema de la militarización, de la inseguridad, de los desaparecidos, que lastima tanto a México, no es un tema que de saque le toque a los ministros, le toca al Poder Ejecutivo y a las fiscalías. Hablabas de hacer equipo con el resto del Pleno de la Corte. Si llegas a ser ministro, tendrías la posibilidad de proponer criterios que eventualmente, con el apoyo de tus pares, obligarían al resto de jueces del país. ¿Qué temas buscarías impulsar particularmente? Uno que me lo he dicho muchas veces, los alegatos de oreja que se ven en la corte, en los tribunales colegiados, con los jueces, eso tiene que estar regulado. Mira, ya me pasó, voy a aprovechar el espacio, ya me pasó ya una experiencia. Como postulante estaba yo revisando los acuerdos y publica una juez de distrito, no es un órgano colegiado, la juez publica un acuerdo que decía, téngase por recibida la solicitud del tercero interesado para hablar con esta juzgadora, dese vista a las partes. Ese acuerdo no sabes cómo me encantó porque ella puso a la vista que alguien le había pedido audiencia. Y yo contesté y dije, sí, yo también quiero ir. Fuimos todas las partes a de ese juzgado, de ese juicio, y la juez nos presentó a todos, dijo,
¿puedo grabarlo? Sí, como no, señoría. Puso su iPad, le puso play y empezamos a hablar. Si eso se puede lograr a través de que el Pleno lo pueda regular algún acuerdo general que claramente puede, y mandar esa dirección a jueces, magistrados y ministros, no sabes cuánta corrupción se va a evitar y cuántos malos entendidos, cuántas salidas en falso, cuántos juicios resueltos a espaldas de la otra parte. Porque eso qué hace, que cuando vas a exponerle a una juez o un juez, ella o él cite al otro, a la otra parte, y entonces ahí estamos los dos, dejamos de violar las reglas del proceso, el principio de contradicción, y dejamos de ser el único país que hace eso, ¿no? Que va a una parte, le expone y el otro no está, nunca se entera, y entonces después resuelve con lo que escuchó de uno. Claro. Ese es un tema muy marcado de mi agenda. Y además lo comparte mucha gente, muchos abogados postulantes, muchos estudiantes que lo han vivido, lo comparten. Creo que eso es muy importante para mí. ¿Y qué opinas del uso del lenguaje ciudadano en las sentencias? ¿Se pueden hacer sentencias igual de eficaces, igual de protectoras, sin tantas páginas, sin tanto lenguaje jurídico? Sí, ya hay intentos y sí se puede hacer. Lo único que hay que cuidar es a quién va dirigido, porque el lenguaje ciudadano es cuál ciudadanía, porque también México tiene un montón de ciudadanos de distintos cortes, todos en el ropaje del ciudadano. Pero sí se puede hacer, es necesario hacerlo. Una sentencia de 300 hojas, no. Ni siquiera las grandes sentencias, a ver, pienso, bueno, a ver, no, esta sí, Roe versus Wade, cuando cambiaron en Dobbs, ahí sí fue una sentencia muy grande porque era necesario justificar el cambio de criterio, ¿no? Esto que allá le llaman el overruling, pero México ya transita, ya podría tener un esquema de lectura fácil. Ya hay ministras que lo han hecho, entonces seguir ese camino nada más, sin destecnificar tanto, ¿no? Mantener el lenguaje ahí y ya. ¿Cómo enfrentarías casos en los que hay tensión entre un derecho humano y un fin que el Estado no solo asegura que es legítimo, sino imperativo, ¿no? Pongo de ejemplo el tema de seguridad nacional contra acceso a la información pública o el tema de seguridad pública contra el debido proceso, ¿no? Que actualmente se busca, por ejemplo, que las fiscalías tengan cierta deferencia de parte de las personas juzgadoras en favor de la seguridad pública. ¿Cómo enfrentarías esta tensión entre un derecho humano y un fin supuestamente imperativo? Esa tensión se resuelve haciendo jurisprudencia de conceptos, haciendo jurisprudencias claras. En la suspensión del amparo, nadie hasta ahora ha podido en una jurisprudencia decir qué se entiende por perjuicio al interés social y qué se entiende por disposiciones de orden público. No es lo mismo, no es lo mismo. Y no vas a encontrar una jurisprudencia que te diga el orden público se delimita de esta manera y interés social así. Con la seguridad nacional pasa lo mismo. Si hay una jurisprudencia, y esta es una forma de entrar a esas tensiones, que haga un esfuerzo de todos los ministros de delimitar, decir esto es orden público, esto es seguridad nacional, esto es seguridad pública, y entonces sí, estas actividades forman parte de la seguridad nacional, a esa luz, bajo esa luz ya puedes revisar si entonces el acceso a la información, el debido proceso estarían violando eso. Pero si de entrada no tienes claridad jurisprudencial de qué es la seguridad nacional, pues es una tarea de nunca acabar eso, como ahorita, ¿no? Que hay un montón de asociaciones civiles que están con la bandera de seguridad nacional porque no está claro. Para la pregonera es fundamental acercar este tipo de temas a una ciudadanía no especializada, ¿no? Parte de nuestro esfuerzo por hacer estas entrevistas un poco es eso, es acercar más allá de quienes estudiamos derecho y quienes ejercemos derecho, este tipo de discusiones. Y por ello me gustaría preguntarte, regresando al debate de la reforma y de esta justificación de que la reforma va a acercar a la ciudadanía a la justicia o la justicia a la ciudadanía, ¿por qué debería de interesar este proceso a personas no abogadas? Antes que otra cosa, no agradecía el espacio de la pregonera, qué grosería en el par de, pero bueno, ahora lo digo porque el esfuerzo que haces también aquí vaya, grande y por alguna distracción lo de... No te preocupes. ¿Por qué votar a la gente no abogada? Porque van a votar por el que resuelve la pensión alimenticia, porque van a votar por el que puede delimitar si una pena fue o no excesiva, van a votar, al menos en el cargo de ministro, por el que resuelve casi todo lo de la vida diaria, solo que las personas no saben eso. Pueden pensar que, es que voy a votar por el juez y el juez es el que me resuelve si le debo a alguien o no pagarle. No, no, el ministro de la Corte resuelve casi todos los aspectos de la vida pública
de inclusive, ¿no? Hasta qué alimentos tienen el sello de que es mucho azúcar, si sí o no a una pensión, sí o no a un programa. Todo eso lo ve el ministro. Esa es una razón importante para ir a votar. Y otra razón más simple es la parte histórica. O sea, ¿qué decirle a los que quieren ir a votar? Vayan a conocer las boletas, a saber cómo son los colores, a ver los nombres, porque es histórico. Jamás ha pasado eso en 200 años de vida mexicana. Vale la pena ir por la curiosidad histórica, decir, yo estuve en la votación, elegí a estos, el domingo platicaron en la familia. Es una experiencia. Un poco, bueno, la reforma buscaba que todo el poder judicial federal en particular, pero eventualmente los poderes judiciales locales también, fueran más cercanos a la ciudadanía. Me gustaría que nos enfocáramos en la Corte en particular, sabiendo que un poder judicial no puede iniciar políticas públicas, no puede legislar, no puede iniciar juicios ni siquiera. ¿Cómo puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser más cercana a la gente? Mira, voy a decir algo hasta a lo mejor quisquilloso, un poco, no sé qué tan creativo, ¿no? Pero a través de las redes sociales. A ver, también tengo que tener cuidado. No todas las personas tienen redes. Vamos a partir las personas en dos bloques, ¿no? Quien tiene redes sociales, sí es un acierto que la Corte se meta ahí. No, no vamos a estar ahí los ministros bailando, pero explicar en 1 minuto, 2 minutos se resolvió esto, ahora se puede poner el apellido de esta manera, cosas así son llegaron para quedarse. Pero pienso también en todas las personas que no tienen red, que siguen siendo muchísimas, ¿no? ¿Cómo hacer que la Corte llegue ahí en el radio? Mucha gente escucha radio. Claro, no vamos a poner una estación de radio de 1 hora que no, breve, cápsulas breves, no, la Corte decidió esto. La Corte se integra de 9 ministras, ministros. La Corte está en el Zócalo de la Ciudad de México. La Corte resuelve esto este día. Radio, medios de comunicación, si no, ¿cómo llegar? Y de vez en cuando no lo digo que no. Ir también. Un desafío importante de la campaña es que quienes estamos en esto no vamos a llegar al cargo y como siempre, pues ya hasta aquí se quedó. No, si el ejercicio ya valió la pena porque sí se democratizó, pues ir una vez no sé, a ver, la agenda también tiene que ser cuidadosa, una vez al mes o tratar de mantener esta información con la ciudadanía. A lo mejor un reporte al semestre, digo, esas cosas hay que hacerlas. Me interesa escuchar tus perspectivas sobre una de las protestas más marcadas o más sonadas contra la reforma, particularmente viniendo justamente de personas abogadas, que es la pérdida de la independencia de las personas juzgadoras. ¿Qué significa para ti la independencia judicial y cómo se garantiza en la práctica? Mira, esto yo lo reflexioné mucho en los días de campaña. O sea, te lo puedo decir ya con experiencia. Llega un grupo de una barra de abogados y dice, nosotros vamos con usted, ¿no? ¿Eso afecta la independencia? Por supuesto que la afecta. Pero fíjate qué pasa acá. Con o sin votos, ya antes los ministros tenían apoyo de senadores, tenían apoyo de grupos, de barras, de profesionistas. Entonces, ¿cuál es el reto acá? Con o sin votos, la independencia significa que tú al resolver lo hagas como la estatua de la justicia, con la venda, que no estés viendo las circunstancias específicas de quien te ayudó a algo, porque si tú tomas en cuenta eso como criterio para resolver el expediente, vas a hacerle daño a una de las partes, vas a resolver sin esta independencia y sin imparcialidad. Entonces, ¿qué significa la independencia? A respuesta concreta, resolver con libertad y con convicción de saber que lo que está resolviendo son las razones adecuadas, ¿no? Tratando de mantenerte al margen, y literalmente al margen de las presiones que puedan venir, que con o sin votos han habido y seguirán habiendo siempre. O sea, el cargo del ministro en cualquier país del Estado de Derecho tiene presiones, siempre, mediáticas, empresariales, populares, siempre va a haber eso. Entonces, resolver con libertad, lo que te podría decir. Tocaste un tema muy sonado también últimamente, que es las presiones que puede recibir una persona juzgadora, ¿no? Tanto persona jueza de distrito, magistrada o ministro o ministra de la Corte. ¿Qué presiones anticipas enfrentar desde el resto de poderes, el poder ejecutivo y legislativo, y cómo responderías a estas presiones? Esa pregunta la contesto de la mano de autores clásicos que aquí en la Ibero se cultivan. Los griegos, déjame ir ahí, Aristóteles, de los clásicos, llegaron a mencionar la templanza como esta virtud de los jueces, bueno, de las personas, pero también de los jueces,
de resistir en el carácter de la presión de alguien o de algo. ¿Cómo enfrentar esas presiones que van a haber? No hay otra más que con carácter. Y déjame ser romántico, con el apoyo de las personas que te quieren, que te van a señalar un error. O sea, si te aprecian, te van a decir, no tienes que estar haciendo esto. Porque, a ver, la función del ministro no es solitaria. No pensemos que está él solo en el escritorio. Hay un equipo de trabajo, hay una familia, hay seres queridos, hay amigos que en el papel colegiado podrán decirle al ministro, no, te estás equivocando. Y entonces el ministro tiene que estar atento a escuchar esas voces para respaldar su carácter. No se puede encerrar. La decisión final es de él, pero no tiene nada de malo. Es más, es necesario que el ministro delibere. Este es el sentido clásico de la prudencia, que después se hace jurisprudencia en la palabra, es antes de juzgar, deliberar. Deliberar, esa función a mí me interesa mucho en el pleno, deliberar con los colegas. Si hay una presión muy fuerte, hay que denunciarla, hay que decírsela a los colegas. Para eso está, para eso somos compañeros. Mencionabas un tema que me parece que nunca se atendió. Hablábamos justo de las reformas constitucionales al Poder Judicial desde 1994 hasta la de 2021, y que me parece que tampoco la reforma de 2024 atendió, que era el apoyo que, incluso sin voto popular universal, tenían las y los ministros en particular, ¿no? Por grupos políticos o partidistas que tienen que dar su voto en el Senado, que tenían que dar su voto en el Senado de la República, el apoyo que tenían que tener de la presidencia de la República para postularlos en las ternas. ¿Qué debe hacerse cuando existe la percepción de que una persona ministra responde a intereses de un grupo político o partidista en concreto? ¿Qué debe hacerse? Si ese grupo es un contrapeso, yo creo que hay que dejarlo caminar, porque también los tribunales, los tribunales constitucionales, sus perfiles son mixtos, ¿no? O sea, si hay uno que está apoyado por el grupo tal, que camine por ahí, a este otro lo apoya otro grupo, entonces eso hace el tribunal plural. Si es un apoyo que raya en la ilegalidad, ¿qué debe hacerse? Denunciarlo. Pero esto no le toca a los candidatos, esto le toca a los medios de comunicación, a los observatorios judiciales y a programas como este, que ponen el foco en donde no están haciéndose las cosas bien. Bien, ya estamos por terminar, pero me gustaría tocar dos temas más contigo. El primero sobre los perfiles de quienes van a juzgar en nuestro país. Mencionabas un poco de tus cualidades en particular para integrar la Corte. Me gustaría que nos platicaras qué características debe de tener en general una persona que busca integrar la Suprema Corte. Debe tener mucha integridad. Claramente, debe tener integridad. Debe tener algo que yo lo puse en la campaña como eslogan, pero me dijeron que era una palabra muy complicada y la verdad es que sí lo dudé, que es la palabra sindéresis. La sindéresis es la capacidad en la inteligencia de juzgar correctamente algo. Quien aspira a estar en la corte, esa habilidad, esa capacidad la tiene que tener sí o sí, porque todos los días se dedica a eso. Entonces, tiene que resolver con integridad, uno. Dos, ¿cómo le diría otra palabra que no sea sindéresis? Con rectitud a la hora de juzgar con precisión. Y esto también es importante, debe saber trabajar en equipo. Porque, lo repito, ¿no? Si no está esa persona, el perfil de ese juzgador, listo para ceder algunas veces, para renunciar al ego que es tan peligroso con la toga y estar escuchando a los otros 8 y decir, tiene razón, o le conviene más a la República Mexicana, porque la Corte decide en la República, ¿no? Si este criterio que vamos a poner le va a perjudicar a un grupo, va para atrás, hay que reflexionarlo. Entonces ahí también hay mucha humildad. Entonces te diría, ¿no? Integridad, una rectitud en el razonamiento, una capacidad de deliberación y una renuncia cierta al ego, que sea humilde. Yo creo que esas 4 cosas, y 5, ya que me preguntas, ahora pensándola, sentido del humor. Había un ministro ya en retiro que hoy es consejero de una firma importante, bueno, grande, no todas son importantes, que tiene un sentido del humor increíble, increíble. El ministro Ortiz Mayagoite, es más, tanto lo digo porque son modelos de jueces, es un modelo de juez, una persona que además fue presidente del Pleno, de la Corte, con un sentido